La ciencia aplicada al deporte no es un lujo, es una necesidad. Arsène Wenger. Mi consejo es, sé experto en una cosa. Y si eso te va a hacer diferente al resto. El tener la visión global, ¿no? y contextualizada de diferentes procesos y diferentes deportes y diferentes atletas te va a ayudar a que cuando seas experto en una cosa la puedas solucionar de una forma más rápida. Somos muchos en el mundo, pero somos muchos y entonces te aconsejo que seas crack en una cosa en concreto. Muy buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan aquí en el auditorio, pero también en la transmisión online, ¿verdad? Nos complace mucho poder llegar hasta donde ustedes están y llevarles información muy actual. El día de hoy estamos en esta mesa redonda y, bueno, es creo que un agasajo, ¿verdad?, de información y queremos agradecerle a todas las personas que hacen posible este evento. Realmente ha sido toda una coordinación y una articulación de diferentes instituciones. Aquí yo creo que es importante este esfuerzo, ¿verdad?, por parte del Sporting y la Universidad Nacional que nos ha recibido, creo que de manera muy bien, tanto también a los invitados, ¿verdad?, como a este servidor también en la parte de la moderación, con el espacio desde la azotea de Cadena Radial Costarricense. Estamos muy contentos y muy complacidos. Queremos un poquito charlar, conversar, que no sea, a ver, pesada la conversación, sino muy amena, muy fluida y muy informativa. Yo creo que tenemos que nutrirnos, ¿verdad?, de estos contenidos que realmente nos pueden ayudar y potenciar en nuestras carreras y también, por supuesto, en nuestras labores en las diferentes organizaciones. Ahora estuve conversando antes de subirnos acá con David también, con Jesús y con Jason, y queremos hablar un poquito de las ciencias del deporte en Costa Rica y cómo ustedes pueden describir el estado actual, ¿verdad? Que eso es lo que muchos nos preguntamos, pero queremos oírlo de palabras de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo describirían ese estado actual de las ciencias del deporte aquí en Costa Rica? ¿Qué tal si iniciamos con Jesús? Listo. Bueno, primeramente, muchísimas gracias y súper agradecido por el evento que estamos realizando hoy. Agradecido a la invitación desde la UNA a Sporting Club. Creo que esto es muy bonito y importante. Es decir, estamos hablando de ciencias, de deporte. Voy a hablarlo desde mi punto de vista. Llevo 6 años en Costa Rica. Cuando yo aterricé en Costa Rica en el 2019, me costaba encontrar el perfil científico del deporte, de verdad os lo digo. Siento, a lo mejor es una opinión esta mía, pero siento que estamos evolucionando. Lo que era antes, en 2019, lo que yo me encontré era mucho educador físico. Muchos entrenadores eran educadores, no eran entrenadores como tal. Y siento que poco a poco van aumentando esos alumnos a nivel están escogiendo la carrera de ciencias del movimiento humano, pues eso, para tener ese perfil más científico, más entrenador y no tan educador. Entonces veo que es una evolución muy positiva y estoy muy agradecido de que esto vaya poco a poco avanzando más, porque al final, desde la institución nuestra como Liga Deportiva Alajuelense, es muy importante en nuestro día aplicar la ciencia y necesitamos entrenadores, preparadores que ya estén con esos conceptos y cómo aplicarlos y ¿no? Que no me tenga que dedicarle tanto tiempo a la formación, que sí que creo que es un tema que le damos mucha importancia como directores, la formación interna de los clubes, pero que si ya nos pueden llegar con esa formación, con esas bases ya bien solidificadas, yo creo que nos ahorra tiempo y nos da una facilidad de ser más eficientes en el campo, que al final es lo que nos importa. Bueno, primero agradecer igualmente la oportunidad de estar acá. Es para mí todo un honor y creo que mucho valor para todos estos espacios, compartir y poder dar la opinión de cada uno. De mi parte, respecto a este tema, bueno, ya tengo alrededor de 4 o 5 años dentro de la federación y tengo una óptica de lo que trata en sí todo este desarrollo de las ciencias del deporte en estos 5 años y puedo decir que desde allá adentro se ha podido notar un antes y un después con el desarrollo de esta área en el sentido de que, bueno, ya lo dijo Jesús, es cierto que dentro de las formaciones
el rol de un educador físico, y lo digo por experiencia propia en la carrera, no se ve tanto esta área como tal y nos toca con el tiempo adquirir estos conocimientos, ya sea en la práctica, ya sea con personas que tienen más tiempo o también pues investigando, llevando otros cursos de especialización y demás. Y ahora pues ha venido algo de mucho valor, que es ese orden que ponen estos departamentos en los diferentes clubes para poder realmente lograr el objetivo final, que es que nuestros deportistas tengan un entorno mucho más integral para su desarrollo y como tal. Así que desde ahí adentro en selecciones que nos llegan chicos y chicas de diferentes categorías, de diferentes clubes, vemos el efecto que hay en los clubes que tienen una estructura que permite que puedan gestionarse este tipo de trabajos desde las ciencias del deporte y los clubes que la estructura no se los permite tanto. En el jugador o en la jugadora se ve, así que desde este tiempo para acá que he estado ahí, es muy notorio el efecto que tiene realmente estos departamentos en los clubes que pueden desarrollar este tipo de trabajos más integrales y teniendo a las personas que están interesadas aún más en estos temas, trabajando en sí mismas dentro de ellos. Buenos días, de nuevo, otra vez. Bueno, lo primero, agradeceros a vosotros dos la participación. Juan Carlos, muchas gracias por llevar esta mesa redonda. Nos conocemos hace relativamente poquito por un amigo en común que tuvimos aquí estudiando también, que consiguió la plaza, o sea que muy feliz por él. Nos conocimos en una entrevista también que tuvimos por ahí. Y bueno, a vosotros gracias por la invitación de incluso casi que de última hora por los cambios que hemos tenido, que es la gestión interna que aparece por detrás, y que gracias por el esfuerzo que habéis hecho al estar aquí. Bueno, a diferencia de Jesús, en este caso, Jesús lleva 6 años ya aquí, yo estoy cumpliendo justo ahora, estoy cumpliendo 1 año, vine a mitad de octubre del año pasado. Y Jason en la parte más profesional de campo. Entonces, por eso la elección de estas dos figuras, en este caso, de estos dos profesionales, que no sea solo la parte de Sporting, en la que esa parte científica yo ya más actualizado en mi llegada al país, como que yo ya la recibo un poquito más avanzada. Yo ya recibo que sí hay ciertas investigaciones, como vimos anoche con Alexis Ugalde, donde ya se está empezando a publicar, a investigar desde Costa Rica, y no solo estamos viendo los resultados que hay fuera en Europa o en Estados Unidos, sino que ya estamos empezando a tropicalizar esas investigaciones y a conocer el contexto real que tenemos aquí en Costa Rica, que yo creo que principalmente es lo que tenemos que hacer, es asentarnos en las bases de lo que ya hay publicado y a partir de ahí empezar a reproducir, empezar a aplicar lo que el contexto nos deja, en este caso, como un matiz súper diferente, por ejemplo, a lo que me puedo encontrar en España, son aquí las altas temperaturas o el factor de la deshidratación que existe al estar en Centroamérica, que son factores con los que hay que adaptarse y en los que hay que seguir aplicando ciencia tropicalizada, en este caso, a lo que nos encontramos. Así que, bueno, gracias de nuevo por abrir este debate, y seguimos avanzando un poquito para cualquier cosa, y extiendo a si alguien quiere sumar una pregunta o una reflexión, se pasa al micro y adelante. Muy bien, exactamente. Esa es la idea, de que sea bastante dinámico esta participación, y vamos a platicar ahora como por bloques hemos dividido las participaciones, ¿verdad? Hablar un poquito de la preparación física y el rendimiento, que hay aquí muchas dudas en dos sentidos, y vamos a plantearla a los invitados, y es de errores que se hayan detectado que estén presentes todavía dentro de la planificación en la preparación física aquí en el marco costarricense, que hayan podido observar, que es importante resaltarlo para no cometerlos. Es importante esto. Y también que nos puedan platicar qué aprendizajes podemos tomar de diferentes clubes internacionales en cuanto a control de cargas, prevención de lesiones que ellos manejan, ¿verdad? Entonces, son los dos polos importantes, errores que se hayan detectado aquí en el marco costarricense y que no tengamos que hacer. Y ejemplos
a nivel internacional con control de cargas, con prevención de lesiones que puedan compartirnos? Bueno, este es un tema que cuánto nos podríamos llevar de tiempo hablando, ¿verdad? Sobre esto. Creo que en este tema de los errores, de lo que es cuantificar las cargas, llevar el manejo, para mí una de las principales problemáticas es dentro del profesional que está a cargo, realmente su verdadero interés por tener algo al frente que le dé información que le permita trabajar con lo real, lo que existe y que no ande por ahí con el tiempo siempre adivinando o trabajando con información que no va a llegar a ser tan completa. Esto lo que quiero decir es que en nuestro rol como preparadores físicos o bien dentro del Departamento de Ciencias del Deporte, viene realmente a marcar una línea o a crear ciertos protocolos que los que lo aplicamos nos permite tener esa guía para trabajar con la mayor claridad posible. Pero lo principal es realmente interesarse, apasionarse por lo que es controlar lo que sucede con las personas que están bajo mi cargo. Y eso es algo que a veces dentro de la formación académica o cuando estamos creciendo en esta área, no nos lo dan tan fácilmente o no es tan fácil de absorber o interpretar. Y más allá de eso, pues creo que dentro de lo que queremos es primero entender el deporte en el que estamos, entender lo que hoy por hoy el fútbol actual exige y en base a ello apasionarse a tal punto que no quiero que se me vaya ningún detalle que me vaya a perjudicar o bien a ayudar a que mis atletas que tengo al frente puedan mejorar. Entonces, pautando el problema para mí dentro del gremio de preparadores físicos meramente es la falta de interés o la costumbre de hacer lo que los demás hacen, que para mí es funcional, pero tal vez no es mi propio modelo y ni estoy aprovechando lo que internacionalmente hay o lo que bien personas que vienen de afuera a aportarnos muchísimo valor de conocimiento y experiencia y demás, no utilizamos. Entonces, lo primero es apasionarse, más allá de ser un buen profesional o un gran profesional, ser un apasionado de lo que hacemos y partiendo de ahí, interesarnos en el más mínimo detalle. Y lo otro es que me lo he topado mucho y siempre hablando desde la óptica de selecciones, lo que se vive, que entra todo ahí cuando se hacen convocatorias de chicos o chicas, es que en diferentes lugares se permite mucho el simplemente interesarse en la competencia, en competir, ¿verdad? En tener a nuestros atletas para competir porque queremos ganar ese encuentro, porque es vital, pero realmente a veces le pasamos por encima a circunstancias que pueden llegar a perjudicar al atleta meramente porque lo consideramos esencial para ese momento, pero detrás de eso sabemos que hay un cierto riesgo que luego puede convertirse en algo mayor. Entonces, adquirir responsabilidad de las decisiones que tomamos con nuestros deportistas a nivel competitivo es algo para mí vital, ya que a veces pues dejamos guiarnos por la emoción de ganar un juego, llevando atletas que no están en un estado óptimo y que esto dentro del área del rol preparador físico es algo que tenemos que cuidar muchísimo. Eh, Problemas o ciertas problemáticas dentro de esta área van a haber muchísimos, creo que mencionarlos muchos llevará mucho rato, pero dentro de la óptica personal, primero es cuidar a nuestros atletas, interesarnos realmente en conocer el perfil de cada uno, saber que nuestro rol tiene un impacto más allá de lo que a veces creemos y seguido de eso, realmente nunca dejar de aprender o adquirir nuevos conocimientos o habilidades que nos puedan llevar a estar en tendencia y más allá de querer estar en tendencia, entender lo que hoy por hoy está pasando, para qué está pasando, por qué es bueno, por qué es malo y así adquirir ojalá un propio modelo y poder aplicarlo. Bueno, os resumiría dos principales errores en los que yo me estoy encontrando
¿de acuerdo? Como está diciendo él, hay, pues bueno, errores nos podemos encontrar miles, ¿no? Pero os diría 2 errores principales en los que yo me he encontrado aquí. Uno es volverse loco con la tecnología. Tenemos demasiada información. Hoy en día tenemos GPS, pues tenemos encoder lineal, tenemos Ball Performance para poder medir lo que es la fuerza de isquios, la fuerza de abductores, la fuerza de aductores, plataforma de fuerza para medir el CMJ. O sea, tenemos una infinidad de tecnología que eso a veces le dedicamos demasiado tiempo a lo que es importante. Y yo considero que lo más importante es primero que tu equipo, estamos hablando de fútbol en este caso, considero que si sois un preparador físico de Liga Deportiva Alajuelense, primero tenéis que ganaros al equipo. Tienes que ganaros a los 25 jugadores. ¿De qué me sirve a mí analizar los datos GPS? En qué fuerza tiene, cuál es el RSI de tal jugador, cuál es el DSI de este jugador, cuál es el perfil de carga-velocidad de este jugador. Si ese jugador después, cuando yo le voy a aplicar un trabajo de fuerza en el gimnasio, no lo va a querer hacer porque tiene miedo a cargarse, porque no confía en ti, ¿no? Entonces, a veces tanta tecnología nos está un poco apartando de lo que realmente le importa, de las principales importancias de un preparador físico, y es que te tienes que ganar a los jugadores, a ganarte la confianza. Ese es uno de los errores. Entonces, os animo, sí, a establecer muy bien las bases, a estudiar, a saber cómo aplicar la tecnología, pero no os olvidéis que lo importante es esa conversación que tienes con el jugador, con el atleta, con tu cliente. No os olvidéis de eso que está sucediendo hoy en día. Y un segundo error que me estoy encontrando, y hablando de esto se me ha ido, ¿eh? Voy a recapacitar y... ¿Cuál era? Es que lo tenía bien claro, ¿eh? De hecho, le he pasado el micro a él para darme tiempo a mí a pensar, porque si no, la íbamos a liar. Pero bueno. Error, tecnología, y el segundo error, ves dándole y te lo voy a decir ahora. Bueno, yo voy a seguir a continuación contigo porque lo que me he encontrado un poco es que lo comparto y lo hemos discutido algunas veces, es que la obsesión con el dato muchas veces nos paraliza, porque tenemos tanta información que incluso no sabemos qué hacer con esa información, nos paraliza por el exceso de información. Entonces, para mí una de las bases que yo intenté mantener en Sporting sobre todo es la planificación, que para mí es el error que en este caso yo me he encontrado, que es planificar. Un poco a lo que comentaba Jason, es el no dejarte llevar por el día a día, porque lo que sí es cierto es que los resultados son necesarios, sobre todo cuando estamos hablando de la élite, cuando estamos en primera división, es que la competición te atropella. O sea, viene el camión, te atropella porque tienes que jugar, porque se juega de una manera muy congestionada, porque se juega domingo, miércoles, domingo, porque hay muy poco margen de trabajo, entonces vas planificando día a día. Y para mí eso, dentro de la gran formación que nosotros tenemos, que nos tenemos que diferenciar, en este caso como preparadores físicos o lo que estamos viendo desde las otras áreas, nutrición, psicología, servicios médicos, nos tenemos que diferenciar realmente y marcar ese detalle en una buena planificación. En que si tenemos un trabajo bien estructurado de fuerza, nos vamos a ganar la confianza del jugador porque ven que las cosas están preparadas, están planificadas con un objetivo, independientemente de si luego ganas o pierdes. Entrenar, vas a entrenar mejor con esa confianza ganada, con esa planificación. Para mí es la base de todo, porque esa planificación te va a ayudar después, con los datos, seguir planificando o mantener la estructura que tenías planteada, porque tú puedes planificar y luego puedes ver que yo tenía planificado que en la sesión de entrenamiento íbamos a tener un promedio de 4,5 kilómetros con un porcentaje de confianza entre 4 y 5 kilómetros, y puede ser que luego la sesión, por ejemplo, se nos vaya a 3 kilómetros. Quiere decir que la planificación que hicimos no se mostró con la realidad. Que luego habrá que analizar qué fue lo que pasó. No es que el profe cambió la sesión de entrenamiento porque quiso hacer un balón parado, porque quiso hacer cualquier cosa. Bueno, vale,
no hay ningún problema. O se cedió la carga, en este caso de lo que teníamos planificado, y nos fuimos a 6 kilómetros, por ejemplo, a 6.000 metros, o nos pasamos en la alta intensidad. Bueno, ¿por qué fue? Detectamos un pico de motivación en el entrenamiento y eso hizo que al profe le gustó mucho más el entrenamiento y alargó la sesión 10-15 minutos. Bueno, ahí ya nosotros como profesionales en todas las áreas vamos a ver cómo, según el día de la semana en el que estamos, cómo vamos a intentar que no nos afecte mucho todo este tipo de cosas, pero dentro de una planificación. Para mí eso es vital, es la base de lo que nosotros necesitamos porque podemos. Tenemos que tener esa confianza y muchas veces lo discuto con mi equipo de trabajo. No planifican, pero porque creen que puede estar mal. Y este congreso realmente sale por una idea que recién llegado tuve cuando fue en Sporting, que es formaciones internas continuamente. Y es, me vas a hablar de lo que trabajamos y vamos a formarnos todo el equipo de trabajo, las 15, 20 personas que somos, vamos a explicar cómo trabajamos la fuerza y vamos a debatir entre todos. Y la siguiente semana vamos a hacer la de nutrición y la siguiente una redactación para que cojamos confianza, que era lo que yo quería con ellos, porque al final yo lo que le pedía muchas veces era las planificaciones y tenían miedo a planificar. Y no hay que tener miedo a planificar, que eso es lo que detectaba. He visto algunas preguntas, habéis levantado la mano. ¿Recuperaste? Sí, la recuperé. Termino con esto y resolvemos dudas. Ha hablado de la planificación y en cuanto hablo de la planificación, justo un segundo error va muy relacionado con esto, ¿de acuerdo? Y es el error principal que tenemos hoy los entrenadores, bueno, los preparadores físicos o todos los que estamos involucrados, ¿no? en un club donde nos exigen resultados y demás, es eso, olvidarnos de la planificación, ¿no? Desviarnos de la planificación porque este fin de semana el profesor quiere ganar, quiere resultados y yo como profe o como PF me da miedo a que mi equipo llegue cargado o que no llegue en las mejores óptimas condiciones para ganar el partido de este fin de semana, sobre todo en Liga Menor, ¿no? Uno de los principales errores es esto, es dejo de planificar porque me están exigiendo el resultado y tenéis que tener paciencia. Los resultados grandes a nivel científico y a nivel condicional, físico, sobre todo en Liga Menor, es de paciencia, es de programación, de darle tiempo, independientemente de los resultados que vayamos obteniendo durante la temporada, es seguir firmes a esa planificación que uno realiza, ¿no? Y no desviarnos del foco que el club o los entrenadores o el director deportivo nos va a exigir con los resultados, sobre todo en el tema físico. O sea, el ganar o perder físicamente, vas a tener que descansar igual, vas a tener que trabajar igual de duro para poder generar esos procesos adaptativos, ¿no? Entonces, pues viene muy relacionado con la palabra planificación y caería muy de acuerdo con lo que dice David. Oh, qué importante, ¿verdad? Esa periodización, ¿verdad? Más que planificar por fechas, que a veces pareciera que debería hacerse así, eso es por periodos. Independientemente si ganas o pierdas, hay que recuperarse, hay que seguir trabajando. Vamos a abrir una ventana aquí, un espacio para las manos que se levantaron y tienen ciertas dudas y que pueden externar su consulta, ¿verdad? Me parece válido. Así que voy a pasar el micrófono para que puedan llevarlos allá. Listo, ya está. Ok, bueno, buenos días. Tal vez esta pregunta va para Jesús y para Jason, más que nada. Porque, a ver, uno en la U ve muchas cosas como ideales de cómo deberían ser las cosas y demás, pero en la práctica no se dan tanto. Por ejemplo, uno a veces llega y usted como preparador físico prepara todo el trabajo y todo, y entrenador en el mismo día te dice, tenés 20 minutos, tenés media hora, te espera todo. Entonces, usted menciona varias cosas como el que el entrenador cambia la metodología y el plan justamente en el momento incluso. Entonces, la pregunta realmente es, ¿cómo miden ustedes o qué machotes o qué sistemas utilizan? Porque uno muchas veces dice, ok, esta semana hicieron esto y esto y esto, pero tal vez trimestralmente, semestralmente, ¿qué sistemas utilizan? Porque, por ejemplo, la liga utiliza su sistema y la liga llega y dice, ok, yo en esta semana hice tanta acumulación del trabajo, de fuerza,
pero ¿cómo lo estructuran? ¿Cómo dicen, ok, esta metodología me sirvió? Ok, porque uno puede planificar desde ATRs y, bueno, infinidad, pero ¿cómo lo estructuran? ¿Por qué? Porque, a ver, todas las personas planifican diferente. O sea, y pasa mucho que en Costa Rica se cambia cada 4 o 5 partidos de entrenador, de cuerpo técnico incluso. Que es otro gran problema de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, pero algo importante, muchos PF se mantienen. Entonces, ¿cómo estructuran esa carga? ¿Cómo tiran un machote semestral? Y si tal vez tuvieran como algún ejemplo, ¿verdad? Que nos pudieran enseñar algo así. Ujú. Ah, Carlos Villegas, mucho gusto. Ujú. Bueno, Carlos, ya conozco a Carlos, es jugador de fútbol sala, yo vengo del mundo del fútbol sala al nivel deportivo y ya coincido con él en Escazú, así que súper un placer, tío. Eh, Te lo voy a resumir bastante rápido. Una de las cuestiones que yo me encontré en Liga Deportiva Alajuelense cuando llegué es eso mismo, esa problemática, ¿no? Que tenía el de la U21, que planificaba de una forma porque su entrenador era de una forma, el de la U19 planificaba de otra forma porque el entrenador pensaba de forma distinta, y el de la U17 lo mismo, y el de la primera lo mismo, y entonces lo que decidimos es crear una estructura a nivel de club. Y por eso aparece el director de Ciencias del Deporte, creo yo. Es para estructurar un poco el club y que independientemente de que haya esa volatilidad con entrenadores, ¿sí? Que al menos la parte condicional y física, que sí que necesita un proceso y sí que necesita un largo plazo, pues que esté todo estructurado. ¿Cómo lo estructuramos? Bueno, me fui a lo sencillo y estructuramos sesiones de tensión, duración y velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, los días de tensión dentro del microciclo, ¿sí? Son ejercicios, tareas que están un poco reducidas y demás. Luego, lo que es día de duración, nos vamos ya a actividades pues eso, de número de jugadores mayores, a espacios mucho más grandes, y los días de velocidad es pues buscando con un objetivo de tocar lo que vendría a ser la velocidad. Eso por un lado. Si os queda... ¿sí? Entonces, los -4 solemos hacer tensión, los -3 solemos hacer duración, los -2 solemos hacer velocidad como un formato de PAP, de potenciación posactivación, ¿sí? Es decir, microdosis muy contadas, ¿de acuerdo? Porque el partido es 48 horas después. Hay otros clubes que lo que están haciendo es el -2 no se toca nada, las velocidades se tocan en el -4 y en el -3. Al final tenéis que tener mente abierta, ¿no? No digo que lo que esté haciendo en la Liga Deportiva Alajuelense sea lo mejor. Hay miles y miles y miles y miles de formas de estructurarlo. Yo me fui a lo sencillo porque la educación que tenían mis preparadores físicos se sentían muy cómodos con esa forma y los entrenadores también me la pudieron comprar, que eso era lo más importante. ¿Sí? Es decir, a ellos lograrles que se adapten a que el -4, pues ya sé qué tipo de tareas voy a colocar dentro de mi planificación de entrenamiento y eso por un lado. Y luego por el otro lado, el tema de fuerza. ¿Cómo estructurábamos la fuerza en base a ese día de tensión, duración o velocidad? Lo que tenemos el sistema es... Bueno, soy muy seguidor de Antonio Expósito, que es un entrenador fue entrenador del Comité Olímpico Español y creo que es una de las eminencias más importantes a nivel nacional de allí y de cómo estructuraba la fuerza. Y su sistema me gustó muchísimo y se lo compré a esa loquera de calendario de martes, miércoles, domingos o lunes, jueves, y jugamos la centroamericana, jugamos martes, pero luego tenemos liga el jueves y luego la centroamericana el martes. Entonces vi que la estructura de fuerza que él realizaba se podía amoldar a los microciclos tan cambiantes de Liga Deportiva Alajuelense. Y lo que hace es dividir los entrenamientos de fuerza en 3 tipos de entrenamiento. Tiene el entrenamiento de low impact, high impact y el entrenador de middle impact, ¿no? Entonces es un semáforo, rojo, verde y amarillo, donde la selección de los ejercicios van en función del rojo, verde y amarillo. Ese rojo, verde y amarillo va en función de la fatiga neural que le genera ese trabajo de fuerza al jugador. Los high impact, colocamos ejercicios iso-push, colocamos ejercicios excéntricos lentos, colocamos ejercicios excéntricos rápidos.
ese día que yo planifico la fuerza con ese tipo de metodología, sé que es rojo. Entonces, dentro de mi microciclo, no voy a colocar un día rojo un día antes de partido. Voy a colocar el día rojo lo más alejado de partido. El día verde es ejercicios isométricos suaves, ¿sí? Ejercicios de tren superior, que sé que a nivel neural no me va a generar tanta fatiga. Para el jugador, los isométricos le va a ayudar a reconectar y a generar esos procesos de recuperación. Entonces, los días verdes los colocamos en días de recuperación, en lo que son los MD+1 o MD+2, ¿de acuerdo? Y los middle, que sería un amarillo, es cuando combinas un ejercicio propulsivo, ¿sí? No es lo mismo realizar una sentadilla excéntrica lenta que realizar una sentadilla desde sentado. Entonces, interpreto que a nivel neural fatiga más lo excéntrico que lo propulsivo. Entonces, cuando combinas, por ejemplo, de 6 ejercicios de fuerza, tienes una combinación de ejercicios excéntricos y propulsivos, pues ya sé que es un middle. Entonces, el middle sí que me lo puedo colocar un poquito más cerca de lo que es el día de partido, porque no me va a generar tanta fatiga y el jugador va a llegar lo suficientemente óptimo para poder rendir. Entonces, es como tenemos estructurado, no sé si te he contestado bien, pero tema de microciclo durante la semana, tensión, duración, velocidad, y tema de fuerza, high, low, middle, y eso va con los tipos de la tipología de ejercicios que van colocados dentro de cada día. Bueno, este tema es desde la óptica como preparador físico, te digo algo muy importante que he aprendido en este tiempo y es que sea cual sea el sistema que tú como PF quieras implementar, tienes que pasar por un primer filtro, que a veces es tu entrenador a cargo. Eso es todo un tema porque, bueno, cuando los tenemos a ellos encargados del departamento, tenemos a alguien que nos da alineamientos, que nos acuerpa, que nos respalda mucho, pero cuando este departamento no existe en la estructura del club con el que trabajamos, pues nos toca a nosotros hacer valer nuestro método o nuestro modelo de trabajo. Para esto, lo dijo bien Jesús, hay que saber también vendérsela al entrenador y es un tema que nos toca hacer sin ningún temor, sin miedo de que, bueno, si le caigo mal, me va a quitar, si no le agrado o lo que sea, pues se va a disgustar y va a traer a otro y que al final siempre le va a sentar la cabeza y está bien, profe, lo que tú digas y para eso estamos nosotros. Entonces, uno de los principales o el primer paso para ver este tema es empoderarnos con todo el respeto que merece siempre el resto del cuerpo técnico y hacer valer nuestro propio modelo. Cuando nosotros tenemos esa sensación de que creemos en nuestro producto, en lo que queremos ofrecer, lo hablamos con nuestro entrenador, le explicamos este método de qué pasa en el día de tensión, duración, velocidad, prepartido, qué es lo que buscamos a nivel condicional, por qué es que lo planteamos así, por qué es bueno. Creo que con la comunicación y realmente con una validez propia de lo que queremos hacer, ya tenemos un primer paso ganado que es poder ejecutar y que nos compren esa idea. Cuando tú tienes al entrenador respaldando tu idea dentro de lo que es la preparación y lo que es el modelo tuyo como PF, ya se hace más fácil, porque todos sabemos que podemos tener las mejores intenciones en un día y un pronto otro llega el entrenador y te dice, hoy vamos a trabajar la parte aeróbica, déjamelo a mí, solo calentámelo unos 10 minutos y luego van conmigo, llévame los tiempos. Eso pues pasa, es una realidad, digamos, que pasa y es algo que no podemos dejar pasar porque ¿para qué estamos? Para aportarle realmente a nuestros jugadores y hacer valer lo que sabemos, siempre dentro de una línea de respeto y con esto ya poder tener esa libertad de ahora sí explicar qué queremos hacer en los diferentes días según lo que queremos trabajar y por qué lo respaldamos con el gimnasio. A veces sucede, no sé si a alguno les ha pasado, además, que el tiempo del gimnasio que tenemos pensado nos lo quitan porque quieren estar más en campo, porque el partido que toca el fin de semana es muy importante y nada, necesitamos cancha, cancha y cancha. Entonces, ¿cómo realmente podemos garantizar, aplicar nuestro modelo, nuestra planificación, lo que queremos desarrollar, si primeramente no tenemos esa aprobación como preparadores físicos del staff para poder desarrollarla? Cuando existe una estructura
que lo respalda, que más bien está al tanto de que se hagan las cosas como están planteadas, como existen los protocolos y demás, se hace fácil. Pero si no, realmente toca llenarnos de valentía, de mucha seguridad y decirle, yo planifiqué esto y pensé en esto porque realmente nos puede garantizar llegar en las mejores condiciones, más allá de lo que vamos a hacer o no, a poder competir. Y al final, ¿qué quiere el entrenador? Tener un plantel que pueda ser altamente competitivo, que no se estén bajando jugadores o jugadoras por lesiones, por los molestias, porque ahí sí va a ser razón de preocupación. Entonces, cuando ellos entienden nuestro trabajo, las sesiones de fuerza es justamente donde inicia el entrenamiento del día y se vuelven religiosamente así, respetables. Y a la vez, lo que se hace en campo, bien organizado, se cumple. Cuando tenemos esa validación por parte del entrenador dentro, reitero, una línea de respeto, la planificación que hagas de 2 meses, 3 meses o 6 meses, independientemente cuál sea, va a poder dar el efecto deseado, pero evidentemente sabemos que en fútbol 2 más 2 no va a ser 4. Siempre van a pasar cosas que tenemos que corregir al momento, pero yo te diría que lo primero es adueñarnos de nuestra posición, que para eso estamos ahí, para eso nos contratan y al final siempre recordarán a aquel preparador físico que de alguna otra manera eh, fue valiente, seguro de sí mismo y lo que me llegó a mí a aportar como entrenador fue de mucho valor y es lo que al final creo que también para que lo demás funcione debería prevalecer de inicio. Voy a tratar de sintetizar un poquito lo que te han comentado ellos como preparador físico y ahora en este caso como director de ciencia de todo. Y es que si eso te ocurre en el caso del día a día, es que no se planificó. Entonces, muchas veces no es qué es lo que planificamos y qué llevamos, sino es la comunicación con el profe en este caso para que conozca nuestra forma de trabajar. Y es el método lo que nos va a hacer respetar, como dice Jason. ¿Y qué método vamos a utilizar? Básicamente, si nos vamos a lo sencillo, como dice Jesús, si nos vamos a lo que dice la ciencia, lo que tenemos estructurado o planificado en este caso, podemos elegir entre dos maneras, que es el microciclo estructurado o la periodización táctica. ¿Vale? Existen estas dos corrientes que lo que nos ordena durante la semana es a trabajar con esa tensión, duración y luego el tapering, priming, donde podemos encajar esa velocidad. Entonces, estos dos modelos que nos ayudan a ordenar la semana en función al día de partido, de cuántos días vengo hacia atrás en el partido, nos va a dejar las cosas mucho más claras para poder trabajar. E incluso no solo la parte de campo, porque cuando hablamos de esos 15, 20 minutos que te pide el profe, realmente ahí lo que hacemos es activar al jugador. Es que entre en calor, es preparar las estructuras, que se prepare para el esfuerzo que va a someterse después, si es que no hemos pasado por el gimnasio. Pero realmente el entrenamiento de fútbol donde nosotros ganamos como preparador físico es el propio entrenamiento táctico, porque ahí es donde el jugador está entrenando, que eso no se nos olvide. No podemos separar la preparación física del campo. O sea, tenemos que ser capaces nosotros, porque cuando hablamos de tensión, estamos hablando de utilizar juegos reducidos. Estos juegos reducidos van a tener un impacto neuromuscular por la cantidad de aceleraciones y deceleraciones de alta intensidad mucho mayor. Es por eso que se utiliza con un código rojo en el trabajo de fuerza, es por eso que se utiliza lejos de la competición. Por eso la velocidad, porque se sabe que es el factor que tiene mayor recuperación, por eso se puede utilizar previo a la competición. Además, se utiliza como optimizador. Entonces, todo eso, que os invito a que investiguéis mucho sobre periodización táctica y microciclo estructurado, es una de las cosas que Jesús y yo tratamos en nuestros clubes, con las diferencias que tenemos, por supuesto, pero de hacerle llegar tanto a los preparadores físicos de que tenemos que saber de fútbol, a que el entrenador también sepa de preparación física. Y esa educación es a través del método. Por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Que ya está avanzando el reloj, tenemos que entrar en la parte de cierre.
¿verdad? De esta charla, porque estaba para las 11:15 cerrar y son las 11:15, al menos esta intervención, ¿verdad? De la mesa redonda. Está muy interesante. Yo quisiera quedarme aquí buen tiempo conversando, pero que igual también hay espacio y ventana para intervención por parte de ustedes, ¿verdad? Si gustan, porque la idea es que sea enriquecedor para ustedes. Por allá hay una mano, entonces si me ayudan para poder llevar el micrófono, recuerde decir su nombre y luego su intervención. Buenos días, bueno, mi nombre es Federico Bonilla, eh, soy preparador físico, tengo experiencia desde futsal, comencé en futsal, pasé a fútbol femenino y también primera división. Mi consulta es con respecto a Jesús y David, Jason, perdón. Vos hablabas propiamente de todas tus experiencias, empoderarse y demás, eh, y lo vivía yo también día a día propiamente, tanto en esas tres disciplinas, bueno, eh, en futsal, fútbol. Creo que aquí hay algo muy importante. Bueno, a lo largo de los años o en los últimos años ha bajado mucha información a Costa Rica y eso nos ha empoderado y propiamente a ponerle atención, como decía Jesús, el tema de planificación y demás, y errores propiamente que se cometen. Nosotros como preparadores físicos me identifiqué, porque una de mis experiencias propiamente es concientizar al jugador. Creo que ahí ellos son los que perciben propiamente la carga de trabajo que nosotros planificamos y demás, y empoderarlos a ellos y hacerlos entender que realmente esto les va a ayudar a futuro. Venimos de muchos años de retroceso, donde ellos creen en el jugador propiamente, de métodos tradicionales, muy rudimentarios o empíricos propiamente, que creen que por cualquier cosita se cargan. Entonces, de ahí viene el contexto de princesos y demás que a lo largo de unos años atrás se mencionaba, que propiamente, bueno, yo lo vivo. Actualmente yo recibo en mi centro de entrenamiento, recibo jugadores de fútbol. Tengo alineado, gracias a Dios, con el preparador físico del club. Tengo mucha comunicación, entonces de la mano, en conjunto, trabajamos microciclo estructurado y ya, y nos ha ido muy bien para manejar este tipo de cargas. El tema es cómo empoderamos a nuestros jugadores a nivel nacional, porque venimos rezagados propiamente y le hacemos entender que, que realmente trabajar el gimnasio previo a la sesión de entrenamiento, como se trabaja propiamente en Europa, no los va a cargar o no los va a llevar a propiamente a una lesión. Entonces creo que ahí es una tarea muy enorme que tenemos todos como preparadores físicos, hacerlos entender que más bien va a ser de gran ayuda propiamente para tener un alto rendimiento. Gracias. Bueno, esto que habla el compañero, creo que es sobre la fragilización que existe hoy en día en el jugador o la jugadora, que es algo muy común. Para responder muy rápidamente, te diría que, bueno, si tenemos ese perfil al frente, más allá que salga de nuestras palabras, para tratar de convencer al jugador o jugadora como tal, primero le generaría la duda, perdón, de qué hacen los mejores o las mejores en este deporte. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus rutinas? Realmente, ¿cuál es su mentalidad? ¿Por qué están donde están? Cuando empezamos a desglosar este conjunto de características que componen a un futbolista o una futbolista de la élite, creo que encontraremos las respuestas de una manera en la que al final nuestros jugadores van a decir, bueno, tiene razón. Más allá de querer decirle, no, tenés que hacerlo porque te va a ayudar, te va a servir, esto es bueno, no, levantemos este peso, aunque sientas un poco pesado, o bueno, las sesiones de ahora del PAP, que realmente a nivel de selecciones uno ve que llegan chicos de categoría 17, 20 y ya tienen un conocimiento amplio o leve de esto, pero otros no. Y es muy, muy común ver con estas diferencias la mentalidad de uno o la mentalidad de otro porque lo han vivido. Y una vez que tienen la experiencia de gratificante de vivir los resultados de esos pequeños trabajos que antes veían como con un temor,
ya se van volviendo más bien a veces adictos a esto, más bien lo necesitan, lo quieren, te lo piden y lo adquieren dentro de sus rutinas individuales, a veces sin tener que dárselos. Entonces, les generaría ese cuestionamiento: ¿qué hacen los mejores? ¿Qué hacen las mejores? ¿Qué los hace estar ahí? ¿Y qué dentro de todo esto que los componen le falta a usted para poder llegar a ser alguien como ellos? Y la respuesta creo que la van a encontrar ellos mismos. Añadiendo lo que está diciendo él, estoy muy de acuerdo con eso, es mostrárselo. Es decir, evalúa a tu jugador o a tu atleta o a tu cliente, evalúalo y sácale un reporte de esa evaluación de esa gente de allá afuera, de es decir, evalúa el CMJ. Tenéis MyJamLab, que es una aplicación móvil que cuesta muy poquito y la tenéis en el bolsillo si no tenéis esos recursos. Con MyJamLab, evalúale el CMJ y dile: oye, mira, ¿sabes que los jugadores, o no sé, si es un atleta, sabes que, no sé, si es un corredor de 400, tú sabes que los corredores de 400 están saltando 50 centímetros de altura y tú estás saltando 30? ¿Qué crees que está haciendo diferente ese atleta versus tú? Pues fuerza. Entonces, ahí van a ser las herramientas tuyas como entrenador de cómo vas a convencerlo, ¿no? De lo que he dicho antes, ¿no? Convencer, de hablar, de comunicar, y eso es muy importante, ¿no? Pero yo creo que si se lo muestras, va a ser muy sencillo. Nosotros hacemos reuniones cada mes y medio con todo el staff, con todos los 25 jugadores, y les mostramos los resultados versus a dónde tienen que llegar. Porque al final se hace cansado, están todos los días en el CAR, van todos los días y se hacen su media hora de fuerza, y otra vez fútbol, y otra vez fuerza, y otra vez fútbol, y otra vez fuerza, y ahora el colegio, fútbol, fuerza, colegio, fuerza, fútbol, colegio, fuerza, fútbol, colegio, y es normal, al final se vuelve una monotonía que hasta a mí me cuesta estar en el día motivado. Imagínate un jugador de fútbol que está todo el día, un atleta que está todo el día entrenando, al final les va a costar. Pues motívalos, tienes que tener esa esencia de motivarlos, de enseñarle dónde están y hacia dónde vamos. Si tú le enseñas dónde están y hacia dónde van, es muy fácil, creo que va a ser mucho más sencillo que le convenzas de esa necesidad de aplicar fuerza durante su recorrido. Vamos a plantear una pregunta más en esta parte de cierre de la plática, de la mesa redonda, y es: ¿cómo debería adaptarse la formación universitaria y técnica para responder a esas necesidades actuales que afronta el fútbol profesional hoy en día? Y que entonces ustedes puedan compartirnos como parte de ese mensaje, ¿verdad? De cierre. Y aquí es muy importante que el trabajo de la academia, de la universidad, de la parte técnica también para universitaria, con los clubes, con las organizaciones de fútbol, para saber cómo tienen que adaptar esa formación. Yo voy a añadir algo aquí. Creo que los congresos, ese tipo de eventos son fundamentales, ¿verdad? Pero también hay que cambiar desde adentro, adaptar planes de estudio también. Pero bueno, voy a darles el espacio tanto a Jesús como a Jason, a David también, para que puedan hacer su intervención, y obviamente en la parte de cierre, si hubiera alguna consulta más, cerramos con eso. Jesús. Os voy a dar mi experiencia, ¿no? Hablo del 2010, cuando estudié en la universidad, hace ya 15 años. Y yo siempre hoy en día yo digo: ostras, tío, siempre hubiese deseado una cosa, y es saber analizar. Es decir, la respuesta que le voy a dar a ese análisis. En la universidad estamos siempre enseñando muchas teorías, muchos conceptos complejos a veces de entender, pero al final no me enseñan a ejecutarlo. Es decir, datos GPS, ¿no? Pues todo el mundo hablaba del high speed running, todo el mundo hablaba del volumen de alta distancia, del volumen en speed, números de esfuerzos, de aceleraciones, desaceleraciones. Pero cuando yo llegué al equipo, siendo preparador físico en uno de mis primeros equipos, yo dije: ¿qué putas decido yo aquí ahora? ¿Sabes? Decir, vale, sí, 5 kilómetros, 4 kilómetros, 200 metros de alta intensidad, pero ¿qué hago con esos números? Sí, sé muy bien que repercute a nivel neural, sé muy bien que repercute a nivel de velocidad, sé muy bien que repercute a nivel de resistencia, cuáles son los datos que van relacionados al volumen, cuáles son los datos que van relacionados a la intensidad, qué es volumen, qué es intensidad, sí, los conceptos me los sé muy bien, pero ¿qué putas hago?
Sí, esa es la pregunta que yo me hacía. Entonces yo siento que la universidad debería de acercarse a la practicidad de cómo que la teoría es muy importante y las bases son muy importantes y que sea un alumno capaz de hacer un estudio científico y demás, vale, sí, perfecto, pero cómo lo aplico en sus realidades, ¿no? La duda que, ¿por qué tienes esa duda? Porque la universidad no te están enseñando a cómo aplicar un sistema. Te está enseñando el sistema, pero no te está enseñando a cómo aplicarlo. Que eso te lo va a dar la práctica y la experiencia y demás, sí, estoy de acuerdo, pero que te pongan ejemplos del día a día de que qué te vas a encontrar allá para que cuando vayas allá al menos sepas por dónde empezar, ¿no? Yo siento que es una cosa que siento que la universidad me faltó en el 2010. Hoy no sé cómo están las universidades, pero en el 2010 me faltaba eso. Y voy a decir una segunda cosita, y es cómo me comunico con el jugador, cómo me comunico con el entrenador, cómo me comunico con el director deportivo. Nadie me ha explicado, o cómo hoy que tengo una posición de director, cómo me comunico con la junta directiva. A mí nadie me ha explicado cómo le tengo que presentar los resultados al jugador, al entrenador y a la dirección deportiva. Nadie. Entonces, siento que la universidad le daría ahí bien aplicar pues, conocimiento de cómo nos expresamos, cómo nos comunicamos, cómo presentamos los resultados, tanto de análisis de datos que hay, cómo se los presento y cómo se los comunico a esos tres tipos de perfil, ¿no? El perfil del jugador, el perfil del entrenador o junta directiva. Serían dos cositas que creo que harían falta en el futuro. Te voy a meter la cuchara porque voy a empezar con lo que tú has terminado. Y es una de las cosas que ha sido un problema que yo he tenido aquí, es que cuando hablabas antes de cómo planificar y demás, nosotros, por ejemplo, cada 6 semanas, o sea, y empezamos por primera división y luego vamos a Liga Menor, todos pasan por evaluaciones. A todos se les mide, el salto lo medimos semanalmente, cada 72 horas después del partido, y así vemos la fatiga que tiene a partir de las 72 horas, que ya está demostrado que no son 48 horas, no es ese más 2 que normalmente sea libre, sino que ya existe fatiga residual en el 72 horas, nos ayuda a planificar ese -4, ese -3, pero todos pasan por test aeróbicos, por test de velocidad, por test de salto, por test, en este caso, antropométrico. Utilizamos cada fecha FIFA que nos ayuda a quitarnos, a desestresarnos de esa competición, y nosotros medimos y planificamos. Y ahora tengo el problema. Muy bien, recojo datos, veo porcentajes de mejora, veo porcentaje del que se mantiene, el que sale de lesión, el que no sale de lesión. ¿Y ahora qué hago con esos datos? Porque tengo 3 personas o 3 entes a los que le tengo que planificar y presentar. Uno a los jugadores, donde se les siente y se les dice, oye, no están mejorando, oye, si estás mejorando te felicito, porque lo que hablamos en su día, que me dijiste que te ibas a comprometer, se está cumpliendo. Y luego los dos más importantes, bueno, el más importante el de los jugadores, porque si no creen en ti están muertos, pero luego el del entrenador, porque el entrenador, el mensaje que le llegue es el que se lo va a decir a los jugadores, y ahí o estás con él o contra él, no hay otra. Y luego el de la directiva, que esos datos los presento a presidencia. Entonces, ¿cómo sintetizo yo tantos datos, tanta diagrama de araña, que si aquí mejoró, aquí sí que empeoró, cuando si al presidente le decimos que está todo mal, bueno, obviamente le tengo que presentar los datos tal como son, pero son datos sensibles porque es información que ellos van a tener. Entonces, al final es en ese sentido, en la sinceridad, en mostrar las cosas tal como son, pero es tratar de, en este caso, es planificar en el método, es asegurarnos de que el trabajo corresponde con esos resultados que vamos teniendo. Eso realmente ahí es donde podemos tirar el dardo. Bueno, con este tema, el tema de las universidades, la formación, cuando matriculamos una carrera, un curso y demás, vamos con expectativas altísimas. Vamos con las ganas de que eso que leímos en el título, ¿verdad? Del curso, de la clase o de lo que fuera, ojalá nos pueda llenar y salgamos de ahí con muchas dudas que ya hayan sido respondidas como tal. En la experiencia personal, lo que, como decía Jesús, hubiera decidido tiempo atrás cuando empecé en el tema del estudio es ojalá rodearme de un salón
de una clase, de una universidad, en donde los profesores a cargo de mostrar el tema, independientemente de lo que sea, sean personas, en mi caso, ojalá de fútbol. Tener al frente a alguien que respetas como docente, para mí es muy diferente a tener a alguien al frente que respetas y admiras como docente por su relación directa del tema en el que vos quieres especializarte o bien en relación al tema a lo que quieres aprender en base a su exposición. Entonces, hoy, principalmente en este tema de la formación académica y todo lo que necesitamos nosotros, pues, empoderarnos, ser muy analíticos de dónde estamos metiendo nuestro tiempo, nuestro dinero, para realmente saber que estamos rodeados de personas que nos van a aportar más allá desde lo teórico, sino bajo un concepto de experiencias vividas porque han pasado por donde nosotros nos queremos meter o nos estamos metiendo. Cuando eso existe, la atención de uno inclusive aumenta para adquirir todo lo que nos está transmitiendo esta persona. Entonces, partiendo de ahí, tomaría decisiones a nivel de qué formación académica tomar para ya sea seguir aprendiendo o bien sacar un título que me permita ejercer como preparador físico o entrenador y demás, lugares que realmente estén rodeados de las personas que yo sé que me van a llegar a aportar, porque te pueden llegar teóricamente a explicar muchas cosas, cómo hacer una pretemporada, cómo se diseña, y te van a llevar el guión de paso a paso cómo diseñarla. Pero aquello que nos encontramos en la realidad a la hora del desarrollo de una pretemporada, para poner un ejemplo, a veces nos baja mucho esta planificación o lo que teníamos pensado. ¿Por qué? Porque existen jugadores o jugadoras que te manchan el panorama por situaciones ahí que cómo aprendes o cómo gestionas esas circunstancias. Aparecen situaciones de clima, no se puede entrenar durante una semana porque en este país sabemos que más de la mitad del año llueve. Aparecen cosas que a veces en los salones donde estamos recibiendo teoría o recibiendo ciertas explicaciones y demás, nos prepara por una pincelada, pero cuando llegamos a la hora, realidad. Entonces, a nivel académico acá nacional, creo que rodearnos en entornos en donde realmente llevamos a tener al frente personas que nos aporten muchísimo desde su conocimiento, experiencia y ganas de enseñar, primeramente nos va a ayudar y realmente nos vamos a acordar cuando estemos en una situación lo que dijo ese profe o lo que dijo esa profe y realmente me ayudó y lo puedo aplicar. Y lo otro es también no volvernos locos, que es algo que hoy lo vemos en día, cuánta publicidad, cuánta cantidad de cursos, máster, posgrados, técnicos en todo lo que existe de nuestra carrera hay ahora. De fines de semana, de 3 meses, 6 meses, lo que sea. Ser muy objetivos con lo que realmente queremos aprender, que en ocasiones tenemos a personas a nuestros lados o cerca, inclusive en nuestro país trabajando, que nos puede aportar muchísimo, que ir a tomarse un café con esa persona, que lograr acercarse, que podría, me permitirían ir a ver una sesión de entrenamiento para realmente ver qué hace el rol del preparador físico y todo. A veces eso nos aporta más que hundirnos en ciertas tareas asignadas que vienen de un librito. Entonces, ser muy objetivo, realmente tener mucha autocrítica y saber elegir dónde ponemos el tiempo, nuestro dinero, para realmente aprovecharlo al máximo y que podamos tener las herramientas necesarias que vamos a utilizar lo mejor posible y ojalá lo antes posible. Bueno, yo creo que muy nutritivo la participación tanto de Jesús, de Jorge, de Jason, de David. Si no queremos irnos, si alguien tiene algún comentario final, poder extenderle y abrirle el micrófono para que pueda compartirnos. Recordemos su nombre y luego su intervención ya en el cierre de esta mesa redonda. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Edgar Cordero. Yo igual soy preparador físico hace bastantes años. Por allá del 2010 y resto me fui graduando también. Y bueno, yo vengo de un ámbito un poco diferente al fútbol. Sí he trabajado en fútbol, jugué fútbol también, pero vengo de un ámbito multidisciplinario, es decir, atiendo atletas de todas las disciplinas a nivel olímpico.
Entonces, tengo un panorama un poquito más abierto, no tan cerrado, digamos, tal vez en una sola disciplina, pero sí he visto un factor en común, ¿verdad? Y es que dependiendo del deporte, dependiendo de la capacidad que tenga cada deporte, esa es la inversión que van a hacer en cada uno de sus atletas, ¿verdad? Y por ahí me genera varias dudas con respecto a lo que hablaban ahora, ¿verdad? Porque si hablamos de tener, dirían, el gran problema de los que tienen es un beneficio de los que no lo tienen, ¿verdad? Es decir, equipos como Sporting y la Liga que tienen capacidad para tener equipo, tener sus plataformas, sus encoders, tener todos sus fotoceldas y todo demás. Es un equipo que no tenga la capacidad para tener ese tipo de información, tiene que ver la forma en cómo captar los datos o cómo generar yo esa información para poder darle ese perfil a mis jugadores, ¿verdad? Para poder perfilar yo a mi atleta o a quien yo tengo a cargo. Entonces, por ahí me genera ese tipo de, ¿verdad? Es más como un comentario, ¿verdad? Que sí, o sea, si tenemos la información es un problema, si no tenemos cómo detectar esa, también es un problema. O sea, siempre va a tener un problema, o sea, siempre va a existir un problema y siempre tenemos que resolver de alguna forma, ¿verdad? Si tengo los equipos, perfecto, si no, pues existen los métodos ni manuales técnicos, ¿verdad? Que todos deberíamos ir entendiendo, ¿sí? A lo que voy es que en general, tanto en fútbol como en otras disciplinas, existe un factor que yo le podría agregar a los problemas y es también el tema de la falta de capacitación, ¿verdad? Que es lo que están tocando ahorita, de los mismos entrenadores y de los mismos preparadores físicos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos atletas y se preparan todavía a un mes de un evento importante. Estamos hablando de atletas y que van a ir a ahora Juegos Centroamericanos que están ahorita. Y vos ves atletas que están a un mes preparándose físicamente, según ellos, para ir a tope a competir. Y donde vos decís, bueno, esto no debería ser así, esto debería ser un periodo ya de meses, casi que de años de preparación para venir a cerrar su etapa preparativa, hacer su tapering ahorita en un par de semanas y nos fuimos a competir. Y es una realidad que no es, o sea, no es nuestra realidad. Y además de que topamos con atletas que no son profesionales, son atletas pero que estudian, son atletas que trabajan, ¿verdad? Y en fútbol no es muy diferente. Yo, bueno, he trabajado en la parte del fútbol femenino y en fútbol femenino ya sabemos que tampoco es muy profesional, ¿verdad? Hay un tema de que trabajan, estudian, hacen sus cuestiones y también dedican tiempo para ir a entrenar en la madrugada o para ir a entrenar en la noche y para jugar fines de semana. Entonces, un tema como de compensar ahí, ¿verdad? Y creo que por ahí sería muy valioso la recomendación de ustedes, ¿verdad? Que vienen de trabajar. Uno diría, bueno, el sueño mío es llegar ahí, ¿verdad? Diría uno como estudiante, ese es mi tope. ¿Cómo puedo llegar ahí y qué necesito para poder llegar ahí? ¿Verdad? Como dar esa recomendación. Yo como estudiante me hubiera encantado que en algún momento me dijeran, vea, empieza con esto, vas a subiendo, aprendes a hacer esto y cuando llegas acá ya vas optando por mejores opciones, ¿verdad? Porque la verdad y la realidad es esa, todos empezamos de abajo, ¿verdad? Nadie se ha aprendido y nadie nace sabiendo usar una plataforma, nadie sabe usar un encoder, eso es hasta bastante reciente, de hecho. Entonces, por ahí, ¿verdad? Eso es como lo primero. Y lo segundo, que me interesaba también la parte de los datos que hablan ustedes, ¿verdad? El análisis, que es fundamental, creo yo, hoy en día, el que no sepa analizar esos datos, nos estamos quedando, porque sí, se generan demasiados datos, dependiendo del deporte, en este caso fútbol, son mínimo 22 jugadores y tengo que analizar todos los jugadores, todos sus perfiles. Entonces, ¿cómo hago para determinar eso? ¿Cómo van ustedes o qué opinan del perfil del analista de datos en los equipos? Yo sé que a nivel internacional ya existe mucho y es un perfil que ya se contrata propiamente, ya hay un departamento de analistas de datos, ¿verdad? Que no es solo en la cancha, sino que también están viendo variables, están viendo componentes, están viendo todo lo que afecta a nivel rendimiento para ir haciendo las pequeñas modificaciones en el entrenamiento. No sé si ustedes acá en Costa Rica ya tienen ese departamento o cómo ven el perfil del analista de datos. Por ahí se los dejo. Muchas gracias. Sí. Bueno, a tu izquierda tienes un analista. Es una posición que está en auge y es muy necesaria
en el deporte, precisamente por eso, porque te va a ayudar a no tomarle tiempo. ¿Os acordáis que antes os decía que hay tantos datos, tanta tecnología que ya al final se nos está yendo de las manos y nos estamos yendo a dedicarle mucho tiempo a ese análisis de datos y demás y nos estamos perdiendo lo importante que es el contacto con el atleta, el cómo comunicarse, el cómo hacer que haga, el cómo provocar y demás? Por eso aparece el analista, ¿no? Para quitarte ese tiempo de análisis de datos y demás y siento que es un rol muy importante y que va a ir en auge. Y añado, pues, no solo lo que es el análisis de datos, sino el cómo aplicar la inteligencia artificial a ese análisis de datos. Siento que es también una cosa que está avanzando, se está presentando y en la que vería interesante, pues eso, ¿no? Has hecho una pregunta, lo cojo con la relación de la pregunta primera, que es de cómo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir y cómo llegar allá arriba? Estudiar es la clave, formarse es la clave, pero sobre todo reciclarse, el estar continuamente aprendiendo. Hoy en día yo estoy tomando cursos de Power BI de cómo aplicar la inteligencia artificial al deporte, porque siento que el deporte va hacia allá, ¿no? Aunque tenga la posición que tengo hoy, pues veo la necesidad de que a medida que nuestro ámbito va creciendo y se va desarrollando, pues también estoy estudiando y soy estudiante también. Entonces, ¿cómo combinas, ¿no? esa parte laboral con estudiantil? Pues es un no parar. Entonces, mi consejo es no pares de estudiar, no pares de formarte, porque siempre hay algo nuevo y siempre va a haber algo que cambie. Y experiencia, tío, experiencia. El hecho de que estés trabajando multidisciplinarmente, eso te va a dar una muy buena experiencia. Yo te voy a compartir lo siguiente, y es que yo estuve 2 años y medio en un centro de alto rendimiento en Inglaterra, donde tenía nadadores, saltadores, corredores, futbolistas. Entonces, ese trabajo multidisciplinario de encontrarme en la sala de fuerza tantos atletas de diferentes áreas y de diferentes deportes me exigió hoy en día tener esa capacidad de poder solucionar rápido viendo tantos contextos. No sé, es decir, eso te va a ayudar al día de mañana, pero sobre todo enfócate en una cosa. ¿Sí? Mi consejo es ser experto en una cosa y eso te va a hacer diferente al resto. El tener la visión global, ¿no? y contextualizada de diferentes procesos y diferentes deportes y diferentes atletas te va a ayudar a que cuando seas experto en una cosa la puedas solucionar de una forma más rápida. Somos muchos en el mundo de las ciencias del deporte. Aquí están renaciendo, digamos, pero somos muchos y entonces te aconsejo que seas crack en una cosa en concreto. No sé si te he respuesto, o si he hablado por hablar nada más. Bueno, primero darle el espacio a Jason. Bueno, algo muy rápido. Mira, algo que he aprendido es que no hay que estar ahí para hacer las cosas bien. Independientemente de donde estemos, en el contexto que estemos, con la institución que trabajemos, con el deporte que estemos, creo que es la diferencia o lo que diferencia de un profesional a un apasionado, como antes lo mencioné. Porque el apasionado para mí va a buscar la manera de obtener respuestas, de obtener datos, de obtener lo que quiera para poder ayudarle a su atleta, independientemente de la disciplina a la que se dedique. Entonces, no esperar a tener las herramientas que sabemos que existen, que pueden aportar muchísimo para que mi atleta o mis atletas puedan proyectarse hacia su mejor nivel. ¿Por qué? Porque si las personas que tenemos al frente, nuestros deportistas, detectan que tenemos la deficiencia de ciertas cosas para poder darles algo mejor, esto se puede transmitir negativamente. Entonces, sea lo que sea que tengamos a mano, tratar de hacerlo siempre de lo mejor, de la manera en la que nos caracteriza y que al final nuestro atleta pueda realmente adquirir las bases que queramos y luego pues tratar de, ya lo dijo Jesús, de tener esa hambre de escalar a nivel de información al punto en el que el momento que me pongan un encoder, nunca he tenido uno, pero ya sé de qué trata, para qué es, cómo usarlo, cuáles son las marcas que existen ahora y el momento que lo tenga, aprovecharlo.
Pero bueno, antes, 10, 15 años atrás, no teníamos las facilidades que hoy sí tenemos de adquirir, ya lo dijo Jesús también, en el celular, aplicaciones que nos permitan trabajar con cierta información que con otros aparatos más sofisticados o más costosos también se obtienen. Entonces, herramientas hay, pero lo principal es no esperar a estar en el X lugar para poder creer que por estar ahí voy a ser un preparador físico top o un entrenador top, sino que eso para mí ya viene en la naturaleza, en el hambre de crecer y en las cosas que uno hace día a día con las personas que tengamos al frente. Voy a tratar de ser muy sincero contigo, ¿vale? Has planteado 2 preguntas, pero me quedo con tu reflexión inicial, que has hecho una pregunta y no te has dado cuenta. Has hablado cómo llegar arriba y has hablado sobre cómo analizar, ¿vale? Pero has empezado reflexionando sobre cómo entreno y no te has comparado con nosotros que sí tenemos esa tecnología, que sí medimos, que sí planificamos con esos datos. ¿Cómo lo hago sin tener esos datos, esas evaluaciones? Y yo pensaba que ibas a preguntar por ahí. Entonces, prefiero responderte con eso primero, porque el entrenamiento no va a cambiar realmente. Luego nosotros entrenamos con hierro, entrenamos levantando y moviendo cosas, generando una tensión mecánica, y luego pateamos un balón, o en este caso, si estuviéramos en atletismo, correríamos en la misma pista o nos tiraríamos a la misma piscina. Entonces, lo que sí te tienes que plantear es, otra vez volviendo a esa planificación, es cómo evaluar de nuevo. Hay herramientas low cost. Sí, hay herramientas low cost. Y fue casi, no sé tanto Jesús, pero fue con las que hemos empezado también nosotros. O sea, yo los primeros equipos en los que trabajaba no tenía GPS. Ahora, sí sé, porque ya la ciencia así nos lo dice, que conlleva hacer cierto tipo de tareas. Y puedo utilizar, por ejemplo, la percepción subjetiva del esfuerzo, porque sé que eso va a llevar una relación directa a acercarme a unas variables de GPS, por ejemplo. Entonces yo sé que en esa tensión, esa duración, sí voy a tener los valores de carga que yo necesito tener. O en este caso, por ejemplo, con aplicación móvil puedes medir el salto, en este caso, por ejemplo, para corredores, o la velocidad de ejecución, en este caso de la propia sentadilla, o de un press banca, o de cualquier tracción. Puedes conseguir la velocidad con aplicaciones que valen, al cambio no sé cuánto estará aquí, pero vale $4 o $5 que lo tienes para ti para siempre. Y el iPhone ahora mismo, o sea, una tecnología que es súper válida para aplicar ese entrenamiento. Entonces, sí hay métodos, sí hay métodos. A eso lo uno con querer saber. Si yo no quiero saber, es imposible que yo pueda poder mejorar. ¿Cómo puedo mejorar para estar arriba? Tengo que saber. Y luego, segundo, lo que le digo a todos los alumnos que he tenido, ya dejé de ser profesor, pero a los alumnos que he tenido, hay que saber y hay que tener el teléfono del que sabe. Porque es la manera en la que yo puedo conseguir entrevistas. Yo sé que aquí todo el mundo amamos el deporte, pero también nos gusta trabajar en diferentes clubes. Entonces, ahora mismo tenéis aquí, por ejemplo, el contacto del director de Ciencia del Deporte de la Liga Deportiva Alajuelense. El que ya no se haya acercado a pedirle un café, a pedirle, no te va a conocer, no te va a, no, o sea, no va a ir a tu casa a llamarte, oye, necesito un preparador físico. Entonces, acercaros vosotros. Bueno, él sí lo hace. Él viene aquí a Sporting a quitarme preparadores físicos, pero porque estamos en comunicación constante y le digo, oye, este chico me gusta, esta chica me gusta, puedes contar con él. Entonces, es súper importante que si queréis llegar a algún sitio, siempre hay una puerta que tocar. Siempre hay una puerta que te va a abrir la siguiente. Siempre. Entonces, si quieres llegar arriba, en este caso podemos decir algo así como conseguir un mejor trabajo, intenta crear esas relaciones. Y la tercera, con el tema de análisis, que ya Daniel después en la tarde nos contará un poquito, y el tema de inteligencia artificial, hay que ponerse. Nosotros en Sporting ya sí aplicamos esa inteligencia artificial con Power BI y con Tableau, con las dos que tenemos, porque no nos hemos decidido, entonces estamos utilizando dos diferentes a la vez, a ver cuál nos gusta más de las dos, pero hay que ponerse
hay que estudiar, como dice Jesús, en ese sentido. Bueno, agradecerles a todos, a todas, también la gente que estuvo en contacto virtual, que estuvo con nosotros con esa presencia virtual, siguiendo toda esta mesa redonda del primer Congreso de Preparación y Readaptación en el Fútbol desde la Universidad Nacional. Hoy en una mañana un poquito oscura acá, en Heredia, en Costa Rica, y conversando sobre esa transformación en el deporte moderno, la ciencia aplicada al rendimiento, la tecnología y la preparación física de nuestros atletas, ¿verdad? Porque si digo solo futbolistas, nos encerramos a un nicho, pero ya vemos que tenemos también participación multidisciplinaria. Así que ha sido todo un gusto poder compartir hoy la mesa con Jason, con Jesús de Jorge, con David, y de mi parte, un gusto haber compartido desde el programa Desde la Azotea esta mesa redonda. Agradecemos mucho a los panelistas y también a ustedes por la atención, los que nos siguieron también por el en vivo. También muchísimas gracias y muy buenas, ya casi tardes, ¿verdad? Muchísimas gracias.